Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, la contrarréplica total, porque es en la que hacemos los temas antiguos, pero todos con interés, bueno, antiguos, temas de nuestro tiempo, que se van quedando ahí en la carpeta de la contrarréplica que tengo en el escritorio, que voy acumulando, ordenando por categorías y sobre todo por fechas. Eso es lo que más me interesa para que vayan saliendo a su debido orden, en su debido momento. Alguna vez, eso sí, cuelo algún mensaje para que encaje un poco con la narrativa del programa en cuestión. Hoy tenemos varios temas, todos muy interesantes, como podéis ver en la descripción del programa, temas que algunos me llegaron hace ya más de un año, pero que siguen de máxima actualidad. Bien, si queréis participar en esta contrarréplica, la del domingo, o en cualquier otra, la de mañana, lunes, la del siguiente martes, la de cualquier día de la semana, incluida la contrahistoria, porque ya sabéis que ahí tenemos el contrasello, pero solo hay contrasello cuando hago yo las contrahistorias solo. Cuando viene Alberto u otro invitado, lo tenemos que quitar porque, en fin, sería demasiado y además le quitaría algo de brillo al propio invitado que tengo, que cuando es Alberto Garín pues es un invitado de muchísimo peso. Bien, pues si queréis participar no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al siguiente número, apuntadlo, metedlo en la agenda del teléfono 690-827909. Ya sabéis, con el más 34 delante, por si, qué sé yo, no sé, estáis fuera de España, que es una posibilidad. Hoy además tenemos algunas llamadas que nos han llegado desde lugares como México, como Colombia. Así que ya sabéis, 690-827909, el mensaje tiene que durar entre 1 y 3 minutos y tiene que escucharse bien. Bueno, pues con esto pasamos ya directamente a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Alejandro, que es un canario que está en México y que nos habla de cómo en aquel país algunos defienden al Chapo Guzmán. Bueno, nos habla de unas cuantas cosas más porque es un mensaje largo, pero muy agradecido de escuchar, que vamos a pasar a escuchar pues ahora mismo todos nosotros. Hola Fernando, en primer lugar te quería agradecer todos estos meses escuchándote y escuchando estos contenidos de muchísima calidad que tú nos brindas. La verdad que es un placer escuchar todas tus contras y el punto de vista y la vuelta de tuerca que siempre le das a todos los temas. Es realmente curioso porque esta mañana estaba escuchando tu canal de historia. Esto no es una contrarréplica de ninguno de los canales, pero estaba escuchando tu podcast de historia, tu contrahistoria de México, de la guerra mexicano-estadounidense, y la verdad que me extrañó porque ayer tuve una seria, bueno, más que seria, fue una especie de discusión con un compañero, incluso un compañero de trabajo que es mexicano. Lógicamente yo soy español, incluso de las Islas Canarias. A mí México, en pocas palabras, no voy a decir que no, ni me va ni me viene, pero me impresiona la idea que en México le han instaurado, no solo de todo el virreinato, sino de la conquista, de ciertos personajes como Hernán Cortés, que es un poco menos que el diablo, una persona que solo amaba el dinero y el oro y que todo lo demás le daba igual, que parece ser que mató él solo, que lo tratan, que lo tachan de genocida. Pero me extrañó aún más otro último dato, ¿de acuerdo? Aparte de esa incongruencia en la que viven, de un apoyo a veces bastante, no voy a decir radical, pero hacia su nuevo presidente, y al mismo tiempo él, con otro compañero mexicano también, defendía de alguna manera al Chapo. Es decir, tanto al Chapo como a su hijo, ¿de acuerdo? Y pedían una cosa muy extraña, que era la propia liberación del Chapo. Y a mí, claro, al principio yo pensaba que esto era una broma, pero a lo largo de su disertación o su incongruente discurso, claro, uno empezaba a ver notas y sentidos como el Che Guevara, es decir, justificaban al Chapo y lo ven como una especie de lucha social contra el poder establecido en el gobierno. Ese gobierno del cual hablan que es totalmente corrupto y que no tiene ningún tipo de esperanza de parar
en ningún tipo de punto esa corrupción sistémica y que existe de forma integral en todo el sistema y en todas las administraciones. Ellos mismos admiten que como ciudadanos de su país no pueden hacer nada. Y eso fue lo que realmente a mí me chocó. Esa admisión, ese derrotismo, ese mensaje de la culpa lo tienen los de fuera, la culpa lo tienen los gringos y la culpa la tuvieron los españoles que mataron a nuestros antepasados. A mí realmente o sea, no sé, toda esa mentira histórica bajo la que han vivido, yo pienso que a lo largo de analizando un poco su historia, lógicamente no soy historiador, ni tengo una formación para tal, pero sí analizando y opinando bajo su historia, ese derrotismo o esa fase de derrotas consecuentes y que han concatenado en los últimos siglos, pues les ha llevado a inventarse o crearse una nueva historia, como otros muchos países, creando enemigos donde no los hay. Y hay otro dato, otro tema, que a mí me gustaría resaltar, y no sé, y este es sobre el cual me gustaría que tú opinaras, porque ya que tú eres periodista, historiador, ellos me decían que yo no podía directamente opinar de México, que nadie sabía cómo era México, porque automáticamente yo no había vivido ahí. Y que como nosotros no hemos vivido ahí, no sabemos lo que significa el narco, no sabemos lo que significa el gobierno mexicano y no sabemos lo que significa la corrupción. Y claro, yo como español, pues me siento un poco sin argumentos ahí y digo, bueno, yo soy una persona libre, yo puedo opinar de lo que a mí me dé la gana. Y el hecho de que tú hayas vivido en México no te da la verdad absoluta, ni la razón, ni te hace el poseedor de esa realidad y esos hechos. Pues nada, me gustaría que me dijeras qué piensas a ese respecto. Me parece un dato muy interesante. Muchas gracias otra vez y muy buen trabajo, excelente trabajo y felicidades. Pues mira, Alejandro, sucede que cuando un régimen político ha perdido parte o toda, muchas veces, parte o toda de su legitimidad, surgen legitimidades alternativas, porque el poder no es neutro. Es decir, en el momento en que se queda vacío, siempre hay alguien que lo ocupa. Eso es lo que pasó en Colombia, por ejemplo, con Pablo Escobar, allá por los años 80, en el periodo álgido del cártel de Medellín. Escobar, de hecho, cultivaba esa imagen de benefactor hasta el extremo. Bueno, hasta el extremo de que llegó a presentarse a las elecciones en Colombia y llegó incluso a ganar el escaño de representante. No te digo más. La serie esta de Narcos, puedes ver su visita al Congreso colombiano. Fue una visita un tanto desagradable, por lo menos para él, pero bueno, que sus electores, los de Medellín, pues llegaron a votarle y a enviarle a Bogotá. Bien, pues en México, donde el Estado es débil y tiene serios problemas de legitimidad, ha sucedido algo parecido, como no podía ser de otra manera. Bueno, no hay más que escuchar, muchas veces en la cultura popular encontramos buena parte de lo que está sucediendo. No hay más que escuchar un narcocorrido de esos tan populares en ciertos estados del país como Sinaloa. Sinaloa, por cierto, es el estado natal del Chapo. Estos narcocorridos, si no los conocéis, no tenéis más que buscarlos en YouTube. Son corridos mexicanos esencialmente, pero la temática, no tienen una gran calidad musical, no lo voy a negar, pero la temática es sobre los narcotraficantes. Se puede ver incluso en los cementerios y por ahí circulan por YouTube algunos documentales sobre los cementerios de los narcos en los estados donde más narcotráfico hay, y uno es fácil concluir después de ver eso que aquella gente parecen estrellas del rock locales, vamos, idéntico escenario, te hablo de Sinaloa, pero vamos, idéntico escenario te vas a encontrar en Michoacán o en Tamaulipas. Del Estado allí poco se fían, porque es corrupto y porque, por lo general, crea más problemas de los que resuelve. A fin de cuentas, si nos paramos a pensar un momento, cosa que no se hace muy a menudo, lo primero que le pedimos al Estado no es ni la sanidad, ni la educación, ni que monte exposiciones bonitas, no. Lo primero que le pedimos al Estado es que garantice la seguridad en el espacio público. Y no hay mucho más, eso es lo primero. Luego a partir de ahí pues ya le podemos empezar a pedir otras cosas, pero lo primero es eso. Eso y que los tribunales de justicia funcionen. Luego ya viene todo lo que tenga que venir, pero lo primero es eso, que uno pueda salir a la calle y no tenga miedo de que le roben o le asesinen. Eso de entrada, o que tenga que
no sé, a poner un pleito a alguien y que sepa que el juez va a ser imparcial y no va a fallar a favor del otro a pesar de que el otro no tiene razón. Cuando eso falta, cuando la seguridad y la justicia faltan, siempre hay alguien dispuesto a velar por esa seguridad, incluso alguien dispuesto a administrar justicia de manera informal. Bien, esa es la razón por la que en muchos países hispanoamericanos el Estado ha perdido áreas enteras que hoy controlan por lo general carteles de la droga, pandillas en barrios de ciudades, capos del crimen organizado, etc. Y eso me vale tanto para una favela en Río de Janeiro como para muchas zonas rurales de México, de Honduras o de los Andes. Ese atractivo del malhechor, el malhechor bien intencionado, al menos con la comunidad más cercana, es un atractivo innegable. Y de ahí viene lo que te han dicho, ¿no? De que hay que soltar al Chapo porque es una especie de Che Guevara y quiere el bien de los demás y además es un tipo valiente que se ha enfrentado a todos. De cualquier modo, no sé, Alejandro, cuánto tiempo llevarás en México. Igual llevas muchos años y de esto lo controlas mejor que yo. Pero vamos, lo normal es que el mexicano medio reniegue y se duela por el modo en el que los criminales se han hecho con el país. Es decir, que muy pocos los que admiran al Chapo Guzmán y muchos los que quisieran verle no ya en la cárcel, sino directamente bajo tierra. El mexicano medio, te estoy hablando, de casi cualquier clase social. Caso aparte, y esto ya sería un debate diferente, es el patriotismo local, el de los mexicanos. Bueno, en el caso de México además es muy acusado y a los españoles por regla general nos llama mucho la atención, no lo voy a negar. Bien, en este caso en este caso y siempre, cuando algo no lo entiendas bien, trata de ponerte en el lugar del otro. Esto en ciencias sociales es una cosa muy útil. Antes lo que hemos hecho es ponernos en el lugar del otro. Si tú vives en una comarca perdida de la mano de Dios, desasistida por completo, ves que las autoridades son corruptas, que el crimen campa a sus anchas, pues al final puedes llegar a pensar que quizá es mejor ponerse al servicio de los propios criminales que mantienen el barrio tranquilo. El caso de las favelas de las ciudades brasileñas es clarísimo. Pues en este caso es igual. No hay en América, en toda América te estoy hablando, una república más castigada que México. Mira, cuando se independizó, esto fue hace justo 200 años, en 1821, México cubría una superficie mayor que la de Estados Unidos y era un lugar más próspero que los propios Estados Unidos. El primer imperio mexicano, que se conformó poco después de la independencia, el de Agustín de Iturbide, iba de lo que hoy es Oregón hasta Panamá. Esto para que te hagas una idea, saca un mapa o míralo en el teléfono y hazte una idea de lo grande que podría haber llegado a ser aquella república. Básicamente había heredado el virreinato de Nueva España en su práctica integridad, a excepción de Filipinas, que estaba evidentemente al otro lado del Pacífico, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. El resto pasó de la monarquía española al emperador de México, al primer, pero no iba a decir último, no fue el último, luego un segundo imperio ya en la década de 1860. Hice una contrahistoria hace un tiempo, ya hace no sé si un par de años, sobre los dos imperios mexicanos. Bien, en aquel momento, 1820 más o menos, Estados Unidos aún se estaba recuperando de la guerra contra Inglaterra del año 1812. Y les invadieron el país, les hicieron bastante daño. Bueno, los ingleses llegaron a arrasar Washington. En esa contrahistoria que hice sobre el Capitolio, hace unos meses, a principios de año, conté con detalles cómo lo dejaron los ingleses, medio incendiado, que tardaron un montón de tiempo en reconstruir el propio Capitolio. Tuvieron además los estadounidenses que despedirse ya para siempre de la expansión hacia el norte, porque se lo impidieron a los británicos. Esa es una de las razones por las que existe Canadá. Bien, en aquel momento Ciudad de México era una ciudad mayor y mucho más monumental que Boston, que Filadelfia, que Nueva York, no digamos ya que Chicago, que aún ni había nacido como tal. Chicago no nacería hasta la década de 1830 y por supuesto no hablemos ya de otras ciudades aún posteriores del medio oeste o directamente del oeste. Bien, esto es lo que había en 1820. 100 años después, no digo 200, 100 años después, en 1921, Estados Unidos ya era casi 5 veces mayor en extensión que México y por supuesto muchísimo más rico. Buena parte de ese recrecido lo había hecho a costa de México, cuyos gobernantes fueron incapaces de retener California, Texas y lo que hoy es Nuevo México y Arizona. El país, México, quiero decir, se había modernizado, pero lo había hecho de manera desigual, lo había hecho tarde, sin mucha decisión.
lo que dio lugar, entre otras cosas, a la Revolución Mexicana, que tiene contrahistoria. Por cierto, 2 contrahistorias que hice hace unos años. Esta revolución fue muy larga, no pienses que fueron 4 manifestaciones, no, duró 7 años y consumió muchísimas energías al país. Si miramos más al sur, para que veas que, como te digo, que es la más desdichada América, podrás pensar, bueno, pero es que prácticamente todas tienen su desdicha. Bueno, si miramos más al sur, vámonos al otro extremo del continente, Chile y Argentina. Esas dos repúblicas ganaron territorio y prosperaron durante el siglo XIX. Bueno, especialmente Argentina. Argentina y Uruguay eran casos de éxito hace 100 años, en 1921. Figuraban en aquel momento entre los países más ricos y deseables del mundo. Con México, que al desaparecer el virreinato en 1821 era el lugar más próspero y más poblado de toda América, no sucedió lo mismo. Bien, eso generó cierta frustración y que se ha ido manteniendo generación tras generación, y sus élites necesitaban culpables para no tener que señalarse con el dedo ellas mismas, claro. Culparon a los gringos, claro está, cuya culpa era muy cercana porque les habían arrebatado buena parte del país, pero también empezaron a culpar a los españoles. Eso luego ya se trufó con el pensamiento indigenista a partir de los años 60. Y lo siguen haciendo, lo de culpar tanto a gringos como a españoles. A pesar de que los españoles, curiosamente, nunca se fueron. Los que hicieron la independencia eran españoles de allí, obviamente. Más un montón de españoles que fueron recogiendo en el siglo siguiente, porque el flujo humano entre España y México siempre ha sido favorable a México. A este lado del Atlántico, claro, esto nos extraña, porque esa aversión hacia nosotros no la terminamos de entender, porque no es una aversión recíproca. Si a cualquier español le hablas de México, pues te pondrá una sonrisa seguramente y no tendrá más que buenas palabras hacia el país en sí, su cultura, sus gentes, sus tradiciones, su gastronomía, por supuesto. No te dirá nada negativo, salvo alguna noticia que acaba de oír de un asesinato múltiple en algún rincón del país, pero vamos, la percepción general es bastante buena. Vamos, lo de México, en definitiva, es la fracasomanía elevada al cubo. Esto es algo común a todos los países hispanos. En México quizás sea la expresión más acabada. En España esa fracasomanía la gestionamos aferrándonos a lo local, al sentimiento local o lo regional. En México la gestionan apelando a la patria y a sus orígenes míticos con los mexicas. En ambos casos, como ves, el fenómeno incorpora una generosa dosis de victimismo. Bien, hasta que esa obsesión con el fracaso y con culpar a otros de nuestros problemas no acabe, los hispanos no terminaremos de superar esos mismos problemas. Seguimos con Adriana de Colombia, que nos habla de feminismo y de sus excesos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Analizando el tema del feminismo y todo lo que ha sucedido últimamente, me he dado cuenta que esto se ha convertido en un movimiento sectario, supremacista y radical, en el cual tú ya no puedes tener un pensamiento en contra o dar puntos de vista diferentes, porque ya eres castigado social y culturalmente. Por ejemplo, hay youtubers a los cuales les han sancionado el canal por horas o días, a otros, a ellos mismos u otros tuiteros directamente les han cerrado el canal porque hay gente que está como buscando quiénes son los que no hablan en favor del movimiento y ponen 50.000 denuncias y ¡prum!, les cierran el canal y se acabó. Y pues obviamente eso me parece terrible porque eso quiere decir que esto se ha convertido en una neoinquisición feminista en el cual si tú no piensas como nosotros, pues te llevamos a la cama de castigo, como pasaba en la Inquisición religiosa, tanto digamos, el movimiento católico y el movimiento protestante, en el cual si tú no estabas en favor de lo que se decía, pues simplemente prepárate para lo que viene. Y pues realmente yo creo que el movimiento feminista fue como una manera de que a las mujeres nos dieran una participación en la sociedad en todos los aspectos, de que pudiéramos trabajar, de que pudiéramos votar, de que tuviéramos la capacidad de tener un espacio en la sociedad, pero realmente se ha convertido en un movimiento revanchista, de revanchismo histórico, en el cual el hombre pasó a ser un enemigo al que hay que derrotar y al que hay que superar y al que hay que aplastar. Y realmente yo no creo que eso sea así. De hecho, lo ideal en un principio era educar a la sociedad y mostrarles a los hombres que las mujeres pues tenemos
un lugar importante en el mundo, pero se ha caído en todo un extremo que ya está llevando a la sociedad a un punto supremamente malsano. Y por ejemplo, en mi caso, más que yo, pues soy inmigrante, soy heterosexual, pues muchas veces me castigan o me regañan o me caen una cantidad de insultos porque me dicen, ¿cómo así que usted no es feminista y es de izquierda? Es que eso es lo más lógico. Y resulta pues que eso no es así. Y por ejemplo, en países, bueno, ya ni hablemos de Europa ni hablemos de España, que tú ya sabes cómo está el tema acá de terrible con eso, que los medios de comunicación masivo en todos los canales están bombardeando por radio y televisión, dando por bueno que todo lo que hace el feminismo es maravilloso. Y cuidadito dices que no. En otros países también está pasando lo mismo. Me he dado cuenta, por ejemplo, que en países como México y Argentina hay un radicalismo muy fuerte. En México lo entiendo, pues porque allá los niveles de machismo son tremendos, pero no hay como realmente una educación al respecto para ver a la mujer de una manera diferente, sino que es como dicen en Colombia, a pata y puño que usted tiene que decir sí y tiene que aceptarlo y tiene que castigar al hombre con la ley y hay que aplastarlo, hay que oprimirlo, él es el malo a vencer y usted mujer tiene que hacerlo porque es que si no usted es una machista y usted está secundándole al hombre la sinvergüencería de que es ¿cómo es que dicen acá en España? De un machirulo del heteropatriarcado, cosa que me parece terrible. Y me encantaría mucho que pues si eso no te va a afectar a ti con tu canal, que no te vayan a sancionar, que nos dieras un punto de vista al respecto, me parece muy interesante. Y bueno, te agradezco muchísimo, eres un crack, me encanta escuchar tu programa. Yo, Adriana, si te digo la verdad, no he tenido ningún problema de censura. Sinceramente te lo digo, no te estoy engañando. Ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram. Bueno, estas son las redes sociales en las que tengo actividad diaria. O casi diaria, vamos, pero desde luego en YouTube es diaria porque subo todos los días un programa, en Twitter prácticamente todos los días pongo algún tuit o algunos, Facebook también, suelo colgar mi programa, en Instagram me gusta subir mis fotografías, ¿no? Que además me esmero en que sean buenas fotografías, no sé, si nunca he tenido ni un problema de que te quiten la cuenta una semana o 24 horas, jamás, nunca, ni medio problema. No lo sé por qué, seguramente se deba a que soy una persona educada, que trato de no insultar a nadie y que en este programa, en la Contracrónica, abordo los temas con seriedad y con solvencia y sin ningún tipo de exceso verbal ni nada por el estilo. En algunos casos, lo que sí sé de antemano, además antes de ponerme con ello, es que no podré monetizar el contenido. Eso ya lo sé, ya voy advertido. En algunos casos, pues es por las guerras. Ahora con lo de Afganistán, pues ya sabía que los programas que hice en agosto de la retirada de Afganistán no iba a monetizar ninguno y lo sabía de antemano. Evidentemente no por ello dejé de hacerlos, hice un montón de ellos, recordaréis. Pero ya sabía que es una guerra con muertos de por medio, etcétera. Ya solo la palabra Afganistán y automáticamente te lo desmonetiza. Así que yo me desmonetizo por mí mismo. YouTube hace, no sé, un par de años me dio la posibilidad de valorar, evaluar mis propios vídeos. Así que, bien, me evalúo y yo ya sé que eso monetiza y me lo desmonetizo yo antes de que me lo hagan ellos. Pero ya sé de qué va la cosa. Te digo lo de las guerras, pero bueno, pueden ser otras cosas. No sé, siempre que hayas víctimas mortales. No sé si eres youtuber o tienes un canal de YouTube o si has subido alguna vez un vídeo de YouTube, pero hay unas normas que tienes que cumplir y yo procuro evidentemente cumplirlas. No deja de ser un contrato. Ellos ponen su parte y yo pongo la mía y ambas tenemos que cumplir nuestra parte del contrato. Una sociedad civilizada es una sociedad basada en contratos en los que ambas partes lo respetan. Otro ejemplo de no monetización o de desmonetización masiva fue el de la historia esta de Black Lives Matter y George Floyd del año pasado. También, pues, como había mucho de esto y mucho movimiento y agitación, pues nada, yo hice varios sobre este mismo tema y directamente los desmoneticé. Pero vamos, quitando eso, que nos afecta a todos los youtubers, de la inclinación política que sean, eso da igual, estas son las normas y tienes que aceptarlas. Vamos, te digo ya, nunca me han puesto un strike de esos, una especie de aviso, ¿no? De parte de comportamiento. Sí he tenido algún problemilla menor, porque he puesto tal o cual música y YouTube la ha detectado y me ha informado que los ingresos de publicidad irán al propietario de los derechos. Bien, eso a esas alturas me pasaba más antes, hace unos años. A estas alturas ya me pasa muy poco, porque más o menos sé cómo funciona el algoritmo y evito evidentemente pues poner música con derechos de autor. Respecto a lo que nos cuentas de la intransigencia con
contumaz de ciertas feministas, pues esto es lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón han dado en llamar cultura de la cancelación, una traducción calco, más que una traducción, han calcado directamente lo de cancel culture, es decir, cultura de la cancelación. Bueno, sería cancelación cultura, si lo traducimos literalmente, que en español podríamos traducir mucho mejor como boicoteo y silenciamiento. Y sería, aparte de mucho más bonito, quedaría bastante claro. Boicoteo y silenciamiento del discrepante, obviamente. Primero el boicot y luego el silenciamiento, siempre funciona igual. Para lo primero se valen de turbas, ya sean electrónicas o físicas en la calle, por lo general muy bien organizadas y con las cosas muy claras, y lo segundo ya suele llegar solo. Las universidades, las empresas o los periódicos, etcétera, asociaciones y demás quieren evitarse problemas y proceden a silenciar de forma preventiva y así se evitan esos problemas. La verdad es que es algo lamentable y preocupante, sobre todo preocupante. Espero que con el tiempo vaya remitiendo porque de lo contrario derechos fundamentales que nos ha costado mucho conseguir, no a nosotros, pero sí a nuestros antepasados, como la libertad de expresión, por ejemplo, están seriamente amenazados. Bien, seguimos con Sara, que está en Canarias y que pregunta por el conflicto con Marruecos, este conflicto de las aguas jurisdiccionales. Te doy las gracias por tu programa. Quería saber tu opinión con motivo de la última de Marruecos y sus aguas jurisdiccionales que nos afecta a Canarias. Y el miedo y el desasosiego de los canarios por esto me recuerda la historia del Sáhara. Y pienso en la época de las Malvinas y lo lejos que está del Reino Unido, que no se dejaron pesetear por Argentina. Me gustaría saber algo de lo que tú opinas. Hice un programa, Sara, el año pasado sobre este tema de las aguas jurisdiccionales entre España y Marruecos frente a las Islas Canarias. Expliqué ya en su momento que Marruecos estaba haciendo una interpretación, no sé cómo llamarlo, un tanto creativa de lo que es su zona económica exclusiva. Nada más, ya expliqué en qué consistía, el mar territorial, la zona económica exclusiva, etc. Las aguas en cuestión están en alta mar, obviamente, pero muy en alta mar. Están en el suroeste del archipiélago canario. Y aunque en aquellos fondos marinos no hay petróleo, son fondos muy profundos, ya sabes, estás en Canarias, ya sabes que no hay plataforma continental allí, son islas volcánicas, bueno, y tanto que lo sabes que está ahora en plena erupción un volcán en la isla de La Palma, que 2 kilómetros más allá de la costa ya estás en las profundidades abisales, pero vamos, que está muy al fondo, no hay petróleo, pero sí al parecer atesoran unas reservas cuantiosas de un metal denominado telurio. Es un metal bastante escaso y muy empleado en la industria de la electrónica. Al parecer, esto ya lo comenté con mucho más detalle en aquel programa. Esas reservas, ya digo, están en el fondo del océano, no son hoy por hoy explotables y si lo fuesen pues no compensaría por la cantidad de dinero que cuesta sacarlas, por lo que esto hay que leerlo en clave de pulso al gobierno de Pedro Sánchez, algo no muy diferente a lo que ocurrió en Ceuta en el mes de mayo de este año. El gobierno marroquí atisba debilidad política en Madrid y hace lo que siempre ha hecho desde que existe Marruecos, desde que se independizó de España y Francia en 1956, que es provocar un pequeño conflicto muy localizado para ver qué pasa. Bien, el asunto ahora está dormido, como bien sabes, pero de un modo u otro renacerá por algún lado, porque de este tema se lleva hablando desde hace ya muchos años. Bien, vamos ahora con Alejandro, que tiene una pregunta sobre inversión en bolsa. Hola Fernando. Muchas gracias por tu programa. Mi pregunta iba sobre el tema de las inversiones en bolsa, puesto que los últimos días me ha interesado bastante sobre esto. Yo no tengo ahora mismo el capital necesario como para invertir o tengo muy poco, pero quería preguntarte si has invertido alguna vez o si recomendarías hacerlo y qué te parecen estas inversiones. Bueno, pues eso es todo. Felicidades por el programa. Pues sí, Alejandro, en alguna ocasión he comprado acciones de alguna empresa, pero siempre asesorándome mucho, pensándomelo mucho más, antes de hacerlo, quiero decir, y asesorándome con amigos que supiesen lo que decían. Y por supuesto, y esto condición sine qua non, que ellos también hubiesen comprado acciones de la empresa en cuestión. En esto de la inversión, cuando alguien te venga con que compres tal o cual valor, porque es un pelotazo, porque te vas a hacer rico, porque vas a ganar mucho dinero, bien, cada vez que te venga alguien con esto, lo primero que debes preguntarle es si lo ha comprado él. Es enséñame tu cartera. Me empezaré a fiar cuando
cuando vea tu cartera. Bueno, esto es extrapolable a todo, ¿eh? Cuando alguien te diga monta en bicicleta, monta usted en bicicleta. Deje de coma, qué sé yo, lechuga todos los días. Come usted lechuga todos los días, pues lo mismo. Esta es una medida de precaución que evita muchos disgustos porque te quita de en medio a los oportunistas que te quieren vender una moto, en esencia. De cualquier modo, si quieres invertir en bolsa, sé prudente siempre. Y si no cuentas con la formación necesaria, no lo hagas, porque puedes perder mucho dinero. Bueno, mucho o poco, el que hayas invertido. Si te juntas, qué sé yo, con muchísimo dinero, porque, no sé, has tenido una herencia o algo así, con muchísimo dinero de manera repentina, y quieres conservar el valor, es decir, que no quieres meterlo en un calcetín o llevarlo al banco, y bueno, conservar el valor y hacerlo crecer, aunque sea poco, pues casi mejor que compres oro. Algo que todo el mundo entiende, que conserva muy bien el valor y que el día de mañana podrás liquidar sin problemas. Olvídate de los pelotazos y de hacerte rico en un día, o en una semana, o en un año. Eso solo pasa en las películas. Bueno, películas que en su mayor parte han romantizado para mal, han demonizado más bien a los inversores. Invertir en bolsa, de verdad, es mucho más aburrido. Bueno, es algo muy técnico, la inversión en bolsa. Y respecto a ti, pues es entregar parte de tus ahorros a una empresa para que crezca, gane dinero, te remunere un dividendo periódicamente y, llegado el momento, recuperes la inversión con un pequeño interés. Nada más, es solo eso. Una economía evidentemente necesita una economía saludable, quiero decir, ¿eh? Necesita muchas empresas y mucha gente dispuesta a invertir en ellas. Todos ganan además en el proceso. La empresa porque recibe capital y nuevos socios. Y ese nuevo capital pues puede abrir nuevos proyectos, nuevos departamentos, expandirse por el mundo, etcétera, mejorar los productos. Luego gana el mercado porque se beneficia de los productos y los servicios que esa empresa va creando. Y luego gana el inversor, claro. Si todo sale bien, puede llegar a ganar algo de dinero, mucho dinero, dependiendo de lo que haya invertido, o puede también llegar a perder. Lo que pasa es que si lo pierde, toda la cadena al final termina perdiendo. Es decir, se ha destruido riqueza, no se ha generado. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Nerea, que se pregunta por un tema que hablamos aquí hace ya un tiempo, el grafema, que ya sabéis que en la contrarréplica hablamos de todo, también de lingüística de vez en cuando, que es un tema apasionante, por cierto, que tiene unos elementos históricos que a mí me fascinan. Bien, pues nos preguntamos por el grafema X en castellano, que a veces significa J. Caso, por ejemplo, de esos apellidos se utiliza especialmente en Andalucía, pero no solo, que vemos escrito Ximénez, pero se pronuncia Jiménez. Bien, pues que nos cuente Nerea. Fernando, estaba oyendo una pregunta de un oyente sobre el grafismo X en español para, por ejemplo, en palabras como México y Jiménez, y desde que estoy en Sevilla me pregunto si no será la H aspirada, como lo pronuncian aquí. Aquí en Sevilla les hace mucha gracia cómo pronuncio yo, que soy de Bilbao, nombres como Javier o José, porque ellos utilizan la H aspirada semejante a la del inglés. Javier, José, México y tal. Y coincide con las palabras que muchas veces se escriben con X, como Jiménez, México y muchas otras. Yo creo que podría haber sido esta la pronunciación. La forma en la que tú, que eres de Bilbao, y yo que soy de Madrid, pronunciamos el grafema J es con el fonema J, que es un fonema velar fricativo sordo. Bueno, velar porque tocamos la zona velar de la boca, esa parte de atrás. Fricativo porque el aire pasa vibrando por el espacio que dejamos al fondo de la boca. Y sordo porque las cuerdas vocales no vibran. Bien, los sevillanos, así es como la pronunciamos nosotros. Los sevillanos y muchísimos hispanoamericanos, pronuncian el grafema J como una fricativa glotal sorda. De ahí que nos llame la atención. Para entender lo que pasó con esa X del castellano antiguo, que desapareció, tenemos que irnos al latín, como con casi todo, con nuestra lengua. Las palabras que en latín llevaban una X, y había unas cuantas, nuestros antepasados las sustituyeron de manera progresiva y espontánea por una J o por una Z. Por ejemplo, fixus, que en latín significa fijo, pues se transformó en fijo, con la J. Y vox, que en latín es voz, pues nuestros antepasados simplemente le pusieron una Z al final. Bien, esto es como ha quedado, pero fue un proceso lento que llevó muchos siglos. En el camino apareció un fonema que hoy en castellano ha desaparecido, pero que otras lenguas tienen. Me refiero al fonema SH, para que nos hagamos una idea. Una fricativa postalveolar sorda, que en gallego, por cierto, goza de muy buena salud. Xunta, por ejemplo, lo pronuncian xunta.
Y de hecho yo la primera vez en mi vida que leí Xunta, pues lo leí, dije Xunta y había unos gallegos alrededor que se rieron, con razón además. Esas, porque en castellano, que es mi lengua madre, pues ese fonema sh no existe, desapareció hace ya siglos. Bien, esas jotas latinas pasaron por ese estadio intermedio antes de convertirse en las jotas actuales, que pronunciamos a nuestro modo o al modo de los sevillanos. Por cierto, así no sé tú, Nerea, pero a mí me gusta más el de los sevillanos, ¿eh? Me acaricia el oído cuando dicen Juan. En el centro y el norte de España tenemos una jota que, dependiendo del momento, puede ser capaz incluso de levantar a un muerto cuando la pronunciamos. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos ya por concluida la contrarréplica de hoy, día 26, y os emplazo como siempre a que regreséis por aquí mañana.